vamos a comenzar entonces con la sexta parte de esta serie que estamos trabajando, que se titula De pie hasta el fin. Y hoy vamos a hablar de Juan el Bautista y vamos a tratar también el mismo tema, ¿no? De cómo venimos hasta ahora de pie como Juan el Bautista. Sería, digamos, en este tema que vamos a tratar. Son 7 temas, acuérdense, o sea que este es el anteúltimo. El próximo mes, tercer sábado, vamos a ver el último tema en el cual vamos a ver la generación final y retomaríamos todas las características del contexto social del tiempo del fin que estuvimos aprendiendo, así como las características que debemos tener para estar en pie. Vamos a hacer un resumencito de todo lo que hemos visto. Y aparte, si hay alguno de las series de los capítulos que quieras ver y todavía no lo pudiste ver ni escuchar, en el canal, ahí todos los viernes estamos subiendo a las 10 de la noche un capítulo nuevo, digamos, que ya hemos pasado los sábados a la mañana, pero lo volvemos a relanzar los viernes de noche. Los vamos lanzando hace 3 viernes atrás, así que hasta que lleguemos al séptimo tema, ahí van a estar todos para que lo puedan ver o repasar en caso de que así lo deseen. Bien, dicho esto, entonces vamos a comenzar con el versículo clave de esta serie, que está, ¿dónde? En Apocalipsis 6:17, ¿sí? Es allí donde está la pregunta que nosotros estamos intentando responder. Apocalipsis 6:17 dice, porque el gran día de su hora ha llegado. ¿De la hora de quién? El gran día en el cual Jesús va a venir y llega esa hora de sentencia, ¿no? Esa hora final, cúlmine de la historia de este mundo. Ese día llega, ¿no? Y la pregunta que hace Juan es, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Como hipótesis nosotros estamos manejando que toda persona que se pueda mantener de pie en las pruebas de cada día, ya sean las pequeñitas como las grandes, entonces va a poder estar de pie cuando Jesús vuelva, ¿sí? Y el que no, el que paso a paso esté transigiendo y haga cosas que son pecados y rechace a Dios constantemente y se mantenga en la impenitencia y la rebeldía, sea cristiano o no, entonces esa persona no se va a mantener de pie cuando Jesús regrese. Y bueno, ¿y cómo podemos mantenernos de pie en las pruebas de cada día hasta la segunda venida y poder estar de pie en ese momento? Bueno, para eso entonces es que estamos estudiando las historias hasta este momento de aquellos que se mantuvieron en pie en pruebas difíciles. Especialmente hemos estudiado las historias que las podemos relacionar a esas historias con lo que va a pasar en el tiempo del fin. No porque lo hagamos nosotros, sino porque en la Biblia muchas veces se menciona esa relación. ¿Qué historias vimos? A ver, no sé si ustedes se acuerdan, podés ahí en tu casa recordar un poquito cuáles son las historias que vimos. En primer lugar, arrancamos con Elías, después seguimos con Noé, después seguimos con Lot, después seguimos con los 3 amigos de Daniel, con Daniel mismo, ese fue el de la última predicación, y hoy entonces vamos a seguir con Juan el Bautista. ¿Bien? Y bueno, vamos a empezar un poquito con el tema del contexto social, que es lo que siempre dialogamos y lo que siempre empezamos a ver, ¿no? ¿Cómo era el contexto social en el momento en que Juan el Bautista se vivió y empezó a predicar, empezó su ministerio? Vamos a leer allí en Lucas, capítulo 3, versículo 7, ¿sí? Creo que es ese. A ver, como en la Biblia. Lucas capítulo 3, versículo 7. Y allí está la predicación de Juan el Bautista, ¿no? Que él le decía a las multitudes que salían a ser bautizadas por él, en especial a fariseos y escribas, según Mateo 3.7, ¿no? En Mateo 3.7 está como el paralelo de esta historia, y allí en la misma escena dice que los que iban a él en ese momento, en el momento en el cual va a decir las palabras que vamos a leer a continuación, había fariseos y escribas, líderes religiosos de ese momento. Y él va a decir esto, ¿no? Oh generación de víboras, terrible. ¿Quién os enseñó a huir de la ira
que viene, de la ira venidera. ¿Sí? Terrible, ¿no? Que los llama generación de víboras. Marca un poquito la pauta de la realidad del pueblo en general, pero también y especialmente de los líderes religiosos de esa época. Generación de víboras, hijos, prole de víboras. La serpiente antigua, acuérdense que es Satanás. Es más, en otras ocasiones Jesús mismo los llamó hijos del diablo a este mismo grupo porque eran asesinos y mentirosos. En Juan 8:44, donde Jesús le dice, ustedes quieren hacer los deseos de su padre el diablo. Así que no digan que conocen al Dios de Moisés y de Abraham, porque si conocieran al Dios de Moisés y de Abraham, me aceptarían a mí, dice Jesús. Pero ustedes no me aceptan, sino que me quieren matar, así que son hijos del diablo, que él ha sido homicida desde el principio y aparte es mentiroso. Algo muy similar entonces ahí entre la predicación de Juan el Bautista y de Jesús. Versículo 8 del capítulo 3 de Lucas sigue diciendo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Así que en este versículo tenemos que entre esas personas también había como orgullo espiritual y confianza propia, ¿no? Era como que si en esos días, especialmente los judíos dominados por Roma, el orgullo nacional estaba muy arraigado, el odio hacia los romanos que los habían conquistado y los tenían como servidores, e incluso también esta idea de que bueno, somos hijos de Abraham, el patriarca, el amigo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Entonces ellos se basaban en toda esa tradición y en su historia para decir, bueno, somos salvos, somos aceptados por Dios. Y Juan el Bautista le dice, ojo porque que ustedes dicen dentro de ustedes, tenemos a Abraham por padre, así que vos no me vengas a decir nada de que ando mal. No, ojo con eso, ojo con el orgullo espiritual y la confianza propia. Esa es otra característica. Versículo 9 dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Es Juan el Bautista le está diciendo, miren que esta ciudad, Jerusalén, y aquí esta nación está siendo en este momento pesada, medida, probada, está siendo examinada, está en un momento de juicio, porque el hacha está a la raíz, está ahí que me parece que la voy a cortar. Si no da buen fruto, en otra parte Jesús habla de esto también, ¿no? Y dice, mira, yo vine acá a buscar fruto 1, 2, 3 años y medio y todavía 3 años y todavía no consigo fruto. La voy a sacar de acá. ¿Para qué van a utilizar la tierra? ¿No? Entonces, en esa parábola, ¿no?, que Jesús menciona, no sé si ustedes la recuerdan, el jardinero, si se quiere, le dice como al dueño, y dice, no, para, vamos a esperar un poquito más a ver si saca fruto y si no, bueno, la cortamos. Y esa era toda una imagen de lo que pasaba con Israel. Dios por muchísimos siglos renegó con el Israel real, con el pueblo de Israel, para que le sean fieles, para que mantengan su ley, etc., para que transmitan el conocimiento de Dios a otros pueblos y a todo el mundo. Sin embargo, Israel había caído muchísimas veces y constantemente en rebeldía, en obstinación, en apostasía, ¿no? Entonces, Juan el Bautista es enviado por Dios para preparar el camino a Jesús, que era el Mesías, el Salvador. Les dice a la nación o a sus oyentes, ojo, que el hacha está puesta a la raíz. ¿Sí? En cualquier momento los cortan, en cualquier momento son desarraigados, en cualquier momento van a ser echados a el fuego. Así que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Qué predicación más fuerte, ¿no? Y la gente, al escuchar esto, se preguntaba, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Si te vienen a decir ese mensaje de decir, mira, arrepentite porque como venís está mal. Y bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿No? ¿Qué poder el de esta predicación? El de este predicador, ¿no? Y el tema que dio también. Y respondiendo él les dice, ¿no? Y acá podemos ver otras características del pueblo de Israel en ese momento, del contexto en el cual vivía Juan el Bautista. Fíjense, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer,
haga lo mismo. Ergo, o sea, en consecuencia. Si Juan les tiene que decir, hagan esto, es porque no lo estaban haciendo. Así que hay una especie de dificultad para expresar la verdadera piedad demostrada en actos de bondad. Hay un texto bíblico en Mateo 24:12, hablando del tiempo del fin. Jesús dice, por la maldad de muchos o por la desobediencia de la ley, el amor de muchos se enfriará. Así que ahí tenemos esta ley, si se quiere, este principio que pasa siempre en la sociedad. Mientras más maldad haya, disminuye el amor de las personas. Los actos de amor y de caridad, de compasión hacia el otro, van a ir disminuyendo. Entonces, ahí Juan está diciendo, miren, empiecen a hacer actos de amor por los demás, sean solidarios, sean personas que muestren la verdadera piedad en obras de amor práctica. Siguiente punto. Vinieron en el versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Los publicanos, ¿no? Esos cobradores de impuestos, una especie de AFIP actual, cobradores de impuestos que encima no eran impuestos para el gobierno autónomo de Israel, sino que eran impuestos que iban a ser llevados a Roma, a sus conquistadores, al imperio. Entonces la gente no los quería ni ver, estos publicanos, que encima, si el impuesto era 10, ellos podían cobrar 20 para que con los otros 10 se los quedasen, digamos, ¿no? Entonces había mucha corrupción, si se quiere, o abusos de parte de estas personas. Entonces, miren, Juan el Bautista les dice a ellos, no exijan más de lo que les está ordenado. Zaqueo era uno de ellos. Zaqueo, cuando Jesús lo visita, Zaqueo era un publicano, una persona que se había enriquecido a costa de sus conciudadanos por hacer este acto corrupto o de abuso. Y Zaqueo, cuando se arrepiente por dejar de entrar a Jesús a su casa, él dice, voy a devolver todo lo que haya robado y lo voy a duplicar y cuatriplicar incluso, y le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, ¿no? Hay una transformación. Ahí Zaqueo hizo frutos dignos de arrepentimiento. Estaba arrepentido de su vida pasada. Así que otra característica del contexto social es que había corrupción entre los funcionarios públicos. Y seguimos. En el versículo 14, también le preguntaron unos soldados, ¿no? La policía, si se quiere, la fuerza militar, las fuerzas del orden, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo Juan el Bautista, no extorsionen a nadie, ni calumnien, y conténtense con su salario. ¿No? Entonces parece que entre las fuerzas de seguridad también había abuso de autoridad, ¿sí? Y también había cierta corrupción. Así que yo hice acá una listita que dice que en el contexto moral en el que vivía Juan el Bautista, a ver si tengo una foto por acá para mostrarles. Sí, acá la tengo, miren. Ahí está, espero que la puedan ver. Dice, en el contexto moral en el que vivía Juan el Bautista había corrupción entre los dirigentes religiosos, orgullo espiritual y confianza propia entre el pueblo en general, dificultades para expresar actos de amor, fruto de la desobediencia a la ley de Dios, corrupción entre los funcionarios públicos y gobernantes políticos, y abuso de autoridad por parte de las fuerzas de seguridad. Todas esas cosas, entonces, eran las que abundaban en el contexto social de los tiempos de Juan el Bautista. Yo no voy ahora a abundar en ejemplos de hoy para comprobar de que vivimos en una situación muy, pero muy similar, ¿no? Ustedes leyendo cualquier informativo se van a dar cuenta de que estas características hoy existen y abundan. Así que bueno, vamos a dejar esos ejemplos de lado. Me gustaría señalar otra cosa respecto a esto del contexto en el cual hablaba Juan el Bautista. Es más, vamos a ampliar la mirada y vamos a profundizar y a bucear un poquito en esto. Me gustaría señalar que Juan el Bautista, ¿sí? El profeta Juan el Bautista, su existencia fue profetizada mucho tiempo antes por el profeta Isaías, en Isaías 43 al 5, y por el profeta Malaquías, en Malaquías 4, 5. En Isaías 43 al 5
a Elías se lo llama como una voz que clama en el desierto, en la cual él estaba destinado a enderezar el camino o preparar el camino para que pase el Mesías, ¿sí? O sea que Juan estaba destinado por esta profecía, o sea, la misión de Juan era preparar el camino para la primera venida de Jesús, ¿sí? Era abrir los corazones a través de su mensaje y con el poder del Espíritu Santo, por supuesto, abrir el corazón de las personas para que reciban al Mesías en la primera venida. Y en Malaquías 4:5, a Malaquías, ¿sí?, se lo llama Elías, ¿sí? Y sin embargo, Elías no aparece de nuevo, el Elías del Antiguo Testamento, sino que quien aparece es Juan el Bautista. Entonces, a lo largo en la medida en que nosotros vamos leyendo Lucas, Mateo, Juan, y leemos sobre la historia de Juan el Bautista, nos vamos a dar cuenta que Juan el Bautista era ese Elías profetizado por Malaquías, por el profeta Malaquías, ¿sí? En el tiempo de Malaquías, el profeta Elías ya había muerto hacía mucho tiempo. Y Malaquías dijo, va a venir otro Elías, va a venir Elías, el profeta, ¿no? Claro, ¿cuándo se cumple eso? En Juan el Bautista, ¿no? ¿Y por qué Juan el Bautista es el segundo Elías? Bueno, hay similitudes entre ambos dos, ¿sí? Por empezar, Jesús mismo, allí en Mateo 11:14, Jesús, hablando de Juan, dice, ¿no?, en una escena, la escena es la siguiente. Juan lo meten preso, Juan está preso, él había preparado el camino al Mesías, y ahí preso es como que se empieza a pensar, decir, bueno, ¿qué hago acá y por qué Jesús no me salva? Básicamente, ¿no? Entonces envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿vos realmente sos el Mesías? Así que envía a los discípulos, Juan envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente él era el Mesías. Y los discípulos van y le preguntan, ¿realmente vos sos el Mesías? Y Jesús, ¿qué le responde? Bueno, miren lo que está pasando acá. Los ciegos ven, los cojos andan. A todos es anunciado las buenas nuevas del reino de Dios. Vean todo lo que pasa acá y vayan y díganle a Juan el Bautista. Claro, Juan el Bautista, que era un estudioso de las profecías que señalaban al Mesías, se iba a dar cuenta de que Jesús estaba cumpliendo esa profecía. Esa era la respuesta ahí, en los hechos, en la práctica, ¿no? No le dio argumentos. Solamente le dijo a los discípulos de Juan que mirasen los hechos que él estaba haciendo, las obras de amor que Jesús estaba haciendo. Y cuando ellos se van, Jesús agarra y le habla a la multitud y le dice, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Qué fueron a ver? ¿A un hombre vestido de ropas espléndidas? No, ustedes salieron a ver a un profeta. Y yo les digo, dijo Jesús, a más que un profeta. Y entonces ahí empieza a reconocer lo grande que era Juan el Bautista como profeta. Y eso que Juan el Bautista no hizo ningún milagro como los hacía Jesús. Sin embargo, Juan el Bautista predicó con el poder y el espíritu de Elías. Y Jesús, ahí en Mateo 11:14, dice, y si ustedes lo quieren recibir a Juan el Bautista y su mensaje, este es el Elías que había de venir. Ahí está. Ahí Jesús decía eso, ¿no? Y bueno, ¿qué similitudes les decía y diferencias hay entre Elías y Juan el Bautista? Ambos, ¿sí?, predicaron en un momento de apostasía. Nosotros ya hemos estudiado la vida de Elías. Ambos promovieron una reforma y arrepentimiento de pecados en Israel. Ambos, Elías y Juan el Bautista, llevaron una vida abnegada, especialmente en cuanto a la vestimenta y la comida. Ambos reprendieron al rey de su tiempo, Acab en el caso de Elías y el rey Herodes en el caso de Juan el Bautista. Y tuvieron ambos problemas con las mujeres de estos gobernantes. De hecho, las dos mujeres, Jezabel, la esposa de Acab, y Herodías, la esposa de Herodes, tramaron para matar tanto a Elías como a Juan el Bautista respectivamente. Y en quinto lugar tenemos una diferencia. Una diferencia que a mí me llama la atención y vamos a detenernos en este punto y vamos a seguir buceando dentro de este estudio que estamos haciendo. La diferencia entre ambos, entre Elías y Juan el Bautista,
es que Elías, allí en Segunda de Reyes capítulo 2, fue llevado al cielo por un carro de fuego. No fue muerto, o sea, no conoció la muerte, sino que ascendió al cielo sin ver la muerte. Eso lo dice en Segunda de Reyes capítulo 2. Sin embargo, Juan el Bautista, el segundo Elías, fue ejecutado. Le cortaron la cabeza estando en la cárcel por pedido de la hija de Herodes. Y creo que ya la mayoría conoce la historia. El rey Herodes hizo una fiesta, ya había puesto preso a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, ¿qué le decía a Herodes? Herodes, vos haces tal cosa mal, tal otra mal, tal otra mal. Claro, le reprendía todas las cosas malas que hacía, pero había una que es que era como que si Juan el Bautista le metía el dedo en la llaga, ¿no? Y le decía, vos estás casado con la esposa de tu hermano y no te es lícito tenerla. Vos como rey de nuestra nación no podés tener relaciones y fornicar y adulterar con la esposa de tu hermano, que era Herodías. Entonces eso era como algo sensible para este rey Herodes. Bueno, lo mandó preso, no lo mataba, en algunos textos bíblicos dice que no lo quiso matar enseguida porque lo consideraba un profeta, Herodes a Juan el Bautista. Sin embargo, en una fiesta, Herodes estaba alcoholizado junto con los príncipes, había traído a varios dignatarios a esa fiesta, y en esa fiesta entró la hija de Herodes, una chica jovencita, se ve que era muy linda, y hizo un baile. Me imagino que no fue un baile sagrado, sino un baile sensual. Cautivó tanto a Herodes y a los que estaban ahí con él, que Herodes dijo, mirá, fue tan lindo el baile que hiciste, que lo que vos quieras, te lo voy a dar. Pedime hasta la mitad del reino, yo te lo doy. ¿Sí? Bastante orgulloso Herodes. Entonces la chica se acercó a la madre, Herodías, y le dice, mamá, ¿qué le voy a pedir? Y Herodías le dice, pedile que te traiga en un plato la cabeza de Juan el Bautista. La hija, obediente, fue y le dijo al rey, tráeme en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí Herodes, dice la Biblia, que dijo, ay, ¿qué hice? Porque no quería matarlo. Por ahí hay unos textos bíblicos que dice que lo escuchaba de buena gana a Juan el Bautista. Pero iba a quedar mal. Había comprometido su palabra si decía que no. Así que no quiso desechar a su hija, entonces mandó a traer la cabeza de Juan el Bautista. Entonces se la dieron a la chica y la chica se la dio a la madre, quien era mujer de Herodes, ¿no? Herodías. Qué triste el final de Juan el Bautista, pero como sabemos, Juan el Bautista va a resucitar cuando Cristo vuelva y va a vivir eternamente. No es el caso de Herodes, de Herodías y de su hija. Pero esta es la situación, ¿no? ¿Y qué pasó acá? ¿No? Porque acá tenemos algo que nos cierra, ¿no? ¿Cómo puede ser? Si Juan el Bautista es el segundo Elías, ¿por qué no terminó igual que Elías? Una persona de fe, de tanto poder, que hacía el bien, ¿por qué le cortaron la cabeza? Encima por el capricho y por un baile sensual y un hombre alcoholizado y una venganza. O sea, es como que si ganaron los malos en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué no finalizó su vida? O sea, ¿por qué Juan no finalizó su vida en esta tierra como la de Elías? ¿Por qué lo encerraron? ¿Por qué fue preso? ¿Por qué le cortaron la cabeza? Entonces, para responder a esta pregunta, vamos a agregar a nuestra comparación entre Elías y Juan el Bautista al tercer Elías. Va a haber un tercer Elías. Hay un tercer Elías. Y el tercer Elías es la generación final que vive en el tiempo del fin antes de que venga Jesús y que al igual que Juan el Bautista, que preparó un camino para la venida de Jesús, esta generación final tiene que preparar un camino para la segunda venida de Cristo. Juan el Bautista, el segundo Elías, preparó camino para la primera venida de Jesús. El tercer Elías, la generación final de fieles que estén en el tiempo del fin, prepararán el camino para la segunda venida de Jesús. Así que ahora les voy a mostrar una imagen en la cual ustedes van a poder ver esta comparación.
¿Sí? Ahí se ve la imagen. Ahí tienen los textos bíblicos en los cuales hacemos estas tres comparaciones. Empezamos desde la izquierda arriba, donde dice pueblo de Dios. ¿Sí? Vamos hacia la derecha. Dice, a mi derecha al menos. Pueblo de Dios. Estamos hablando de Elías, Juan el Bautista, el segundo Elías, y después la generación final, que sería el tercer Elías. Abajo, predicación. Los tres tienen que predicar básicamente sobre el arrepentimiento y la reforma para poder superar los juicios de Dios. ¿Sí? Los tres, vamos abajo, el poder político. En el caso de Elías se enfrentó al rey Acab, en el caso de Juan el Bautista al rey Herodes, y en el caso de la generación final, como hemos mencionado en otros temas, el poder político más fuerte va a ser Estados Unidos, ¿sí? La gran potencia, si se quiere, mundial. En el caso, según lo indica Apocalipsis 13, ¿no? La segunda bestia de Apocalipsis 13. Después tenemos poder religioso, ¿sí? Hay un poder religioso que es Jezabel en el caso de Elías. Recuerden que en la Biblia una mujer es igual a una iglesia. Entonces, si usamos la historia de Elías como enseñanza para el tiempo del fin, podemos decir que tanto Jezabel como Herodías y la hija de Herodes, que acá se agrega algo, y es importante esto, ambas dos representan a un poder religioso, si lo usamos como símbolo para el tiempo del fin. Y en Apocalipsis, la generación final, ese poder religioso que va a ser va a tener mucho poder en el tiempo del fin y va a influenciar sobre las políticas de Estados Unidos y de otros políticos del mundo, están representados por la Iglesia Católica Romana y las iglesias protestantes que han dejado la fe verdadera, si se quiere, ¿sí? O que han apostatado, que han perdido el rumbo. Y en Apocalipsis 17 a este grupo se lo llama como Babilonia, la madre de las rameras y las hijas. ¿Okay? Entonces, en Apocalipsis 17, la Iglesia Católica Romana se la llama a su jerarquía como la gran ramera y las protestantes apóstatas serían sus hijas. ¿Bien? Hasta ahí me siguen. Ok, vamos entonces hasta ahí. Fíjense cómo entonces se va relacionando estas tres historias. Y bueno, ¿y cuál es el final de Elías? El final de Elías, ya lo dijimos, es llevado en un carro de fuego al cielo, y el final de Juan el Bautista es decapitado. Ahora la pregunta es, ¿cómo se completa ese cuadro allí con la generación final? ¿Qué características hay de la generación final en cuanto a su final? O sea, ¿cómo va a terminar la historia con los fieles que van a vivir en el tiempo del fin? Para responder a esa pregunta, vamos a buscar Apocalipsis. Les dejo el cuadro mientras, después cambio a la cámara para que me vean. Pero así ustedes mientras lo van viendo y lo van analizando. Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. En Apocalipsis 24, Juan lo que ve en visión es una escena que va a pasar después de la segunda venida de Jesús. Es decir, Jesús viene por segunda vez, resucita a quienes fallecieron en la fe y confiando en Dios, los que han pasado el juicio, y junto con los que están vivos van todos al cielo, y en el cielo arrancan los 1000 años donde van a empezar a juzgar. Ese es el momento en el cual se va a empezar a describir en Apocalipsis 20. Y fíjense, Apocalipsis 20, 4. Dice lo siguiente. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los... Palabra clave ahora. Y vi las almas o las personas de los que habían sido decapitados. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Decapitado. ¿Y qué vio ahí Juan? Los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y ahora otra frase clave. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron las marcas en su frente ni en sus manos. Estos elementos que menciona aquí Juan, el discípulo amado que escribe en Apocalipsis,
la bestia, la imagen y la marca, está hablando del contexto del tiempo del fin. Así que en el tiempo del fin no solamente va a haber personas que estén vivas hasta que Cristo venga, sino que va a haber fieles que van a ser decapitados. Es decir, que van a perder la vida antes de que Jesús venga. Obviamente, cuando Jesús venga van a resucitar. Y termina diciendo el versículo, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Venimos bien? Porque ahora vamos a profundizar un poquito más. Vamos a profundizar un poquito más y vamos a ver otro cuadro. Porque esos símbolos, los que acabamos de ver y que ya en otra oportunidad lo he explicado muy brevemente, la bestia, la imagen y la marca en su frente y en sus manos, nos van a ayudar a poder entender aún más la historia de Juan y por qué Juan terminó de una manera distinta a la de Elías. Ahí está un nuevo cuadro. En este cuadro lo que estamos haciendo es comparar los elementos del tiempo del fin, ¿sí? Según lo menciona Apocalipsis, según lo menciona Apocalipsis 13, según lo menciona Apocalipsis 17 y según lo que estamos viendo en la historia de Juan el Bautista. ¿Ok? Bueno, en Apocalipsis 13 tenemos un poder religioso, ¿sí? Que es la Iglesia Católica Romana, que sería la primera bestia, y que en Apocalipsis 17, como dije antes en el cuadro anterior, se la menciona como la gran ramera. Y en la historia de Juan el Bautista es Herodías. Después tenemos otro elemento del tiempo del fin, que es Estados Unidos como poder político. En Apocalipsis 13 se lo menciona como la segunda bestia, en Apocalipsis 17 son los reyes de la tierra, los poderes políticos, y en la historia de Juan el Bautista, como dijimos antes, es Herodes. Y acá es una de las cosas que se agrega en la historia de Juan, la tercera parte de este cuadro. Las iglesias protestantes que empiezan a aliarse con la Iglesia Católica Romana, que sería su madre, empiezan a influir sobre el gobierno de los Estados Unidos y sobre los poderes políticos. ¿Ok? Eso en Apocalipsis 13 se llama la imagen de la bestia, o la imagen de la primera bestia. Y en Apocalipsis 17, a estos grupos se los llama las hijas de la gran ramera. Y en la historia de Juan el Bautista sería la hija de Herodías, que sedujo a Herodes y demás autoridades. Ahora, fíjense que en Apocalipsis 13 hay algo que no se ve ni en la historia de Juan el Bautista ni de Apocalipsis 17, pero en Apocalipsis 13 se nos dice que esta alianza, si se quiere, entre el catolicismo protestante y Estados Unidos, van a empezar a hacer leyes religiosas. Dentro de esas leyes religiosas hay una que es la obligación de adorar a Dios o de descansar obligatoriamente en el primer día de la semana y no en el séptimo, como dice la palabra de Dios. Eso es lo que creemos y está en el futuro, ¿no? Nosotros creemos que eso va a pasar muy pronto. Y eso es lo que conocemos como la marca de la bestia. Y el que no lo haga, pena de muerte, ¿sí? Que es lo que le pasó a Juan el Bautista. No quiso transigir ni llevarse bien con el poder porque estaban haciendo las cosas mal, pena de muerte para Juan el Bautista, ¿sí? Y bueno, y en el caso de Juan se hizo efectivo. Bien, ¿y qué queremos aprender con todos estos cuadros? ¿Sí? Con todas estas cosas que hemos visto hasta ahora. Bueno, dos cosas. Dos cosas hay que aprender de todo esto. Y ahora hacemos el cierrecito de esta parte. Primero, que en el tiempo del fin, la jerarquía del catolicismo va a influir a los protestantes de Norteamérica para que estos influyan a su vez en los poderes políticos. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, católicos y protestantes unidos van a influenciar sobre la política. ¿Para qué? Para imponer leyes que vayan en contra de la conciencia. A ver, obviamente esto no va a ser un día para el otro, sino que es un proceso, un desarrollo. Poco a poco uno va a ir viendo determinados avances que van a ir limitando las libertades individuales y de a poco se van buscando excusas o cosas para que eso se vaya aplicando. ¿Bien? La situación va a ser tan crítica que habrá un decreto de muerte para quienes no cumplan las leyes. Toda esta idea que tenemos de lo que va a pasar en el tiempo del fin es algo que todavía no ocurre, sin embargo, que puede llegar a ocurrir.
Las razones yo ya les he dado en los otros temas, que después lo vamos a repasar en el siguiente tema, en el último que tengamos, ¿no? Pero hay algo que es central acá. Para que esto suceda, para que las iglesias lleguen a tal punto de influenciar el poder político, para que haya leyes en contra de las libertades de conciencia y de religión, quiere decir que la situación social va a ser un caos, va a estar difícil, va a ser angustiante. Y este entonces es el segundo punto que quiero que entendamos de esto. En la crisis final, ¿sí?, algunos de los que se mantengan fieles no van a gustar la muerte y se van a quedar de pie vivos hasta que Jesús vuelva, como el primer Elías. Pero otros van a morir en medio de la crisis para luego ser resucitados, como Juan el Bautista, los decapitados de que habla Apocalipsis 20. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que la situación en el tiempo del fin, o el contexto del tiempo del fin, no va a ser fácil, ¿sí? En Daniel 12:1, ¿de qué se nos habla ahí? Ahí habla de que en el tiempo del fin va a ser un tiempo de celebración, alegría, festín. No, el tiempo del fin va a ser un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo va a ser libertado tu pueblo, le dice el ángel que le está comunicando esto a Daniel, ¿no?, sobre el tiempo del fin. Dice, mira, todos los que se mantengan fieles y sigan la justicia van a ser liberados. Todos los que se hallan escritos en el libro de la vida. Así que va a ser un tiempo de angustia, un tiempo de dificultad. El tiempo del fin, nuestro tiempo, va a ser un tiempo sumamente difícil. Va a haber muerte, va a haber dolor. No vamos a estar exentos de eso. Juan el Bautista fue preso y murió. Y es un ejemplo para saber de lo que posiblemente nos puede llegar a esperar. Habrá angustia en nuestro corazón. La pregunta es, ¿a qué nos aferramos cuando vienen las crisis y cuando vienen las angustias? ¿A qué te aferras vos cuando vienen las crisis y cuando vienen las angustias a tu vida? Hay personas que se aferran a la comida, que comen por emociones, ¿no? Entonces están angustiados, están tristes, comen y se aferran a la comida. Tienen a sus vientres por ídolos. Hay otras personas que se aferran a la bebida, a las drogas. Hay otras personas que prefieren la hipnosis de los medios de comunicación. Entonces se ponen a ver series, películas, etc. y ahí quedan hipnotizados, abstraídos de lo que pasa alrededor. Hay otros que se aferran a su trabajo y trabajan y trabajan y trabajan con tal de huir de la angustia, de los problemas, de las dificultades. ¿A qué te aferras vos? Hay gente que se aferra a otras cosas. Pero el mensaje de Juan el Bautista y de Elías era: arrepéntanse, abandonen sus pecados y vuélvanse a Dios. Y ese es el mensaje para nosotros hoy. Tenemos que aferrarnos a Jesús en tiempos de angustia y crisis. Solo Él nos va a poder liberar de la crisis del tiempo final. Para cerrar, ¿sí? Para cerrar les voy a decir 3 cosas, así rápidamente, que a Juan el Bautista le permitieron estar en pie, ¿sí? 3 cosas. Primero, Juan el Bautista era humilde, ¿sí? Cuando vio a Jesús dijo: yo no soy ni siquiera digno de descalzarle, de desatarle el calzado de los pies. En segundo lugar, Juan el Bautista llevaba una vida abnegada en el vestir y en la alimentación. Dice Elena de White en El deseado de todas las gentes respecto a esto: el mundo está entregado a la sensualidad. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que quieran alcanzar la santidad en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Las pasiones y los apetitos deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia
es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual, que nos van a habilitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. Así que ahí tenemos dos, humildad y temperancia. Y en tercer lugar, Juan el Bautista era fiel a su misión y predicaba la palabra de Dios, advertía del juicio de Dios. Y como la generación final también tiene que ser fiel a su misión, ser parte de la profecía, como estudiamos hoy previamente. Anunciar el mensaje de los tres ángeles, que incluye la advertencia de los juicios de Dios. Dice Ellen G. White, todos los que se hacían súbditos del reino de Cristo tienen que dar evidencia de fe y arrepentimiento. En su vida debe notarse bondad, honradez y fidelidad. Deben atender a los menesterosos, presentar sus ofrendas a Dios, deben proteger a los indefensos y dar un ejemplo de virtud y compasión. Así también los seguidores de Cristo darán evidencias del poder transformador del Espíritu Santo. En su vida diaria se notará la justicia, la misericordia y el amor de Dios. De lo contrario, son como el tamo que se arroja al fuego. Así que, ¿cómo estar de pie en un momento tan difícil como el que nos va a tocar vivir? La humildad, una vida abnegada y temperante y cumplir la misión que Dios nos da. Hoy, dice el comentario bíblico adventista, se debe hacer la misma obra que Elías y Juan el Bautista llevaron a cabo. En estos días de corrupción moral y ceguera espiritual, se necesitan voces que con valentía proclamen a los pobladores de la tierra la segunda venida de Jesús. En esta hora se necesitan hombres y mujeres que ordenen sus vidas, como lo hicieron Juan y Elías, y que insten a otros a hacer lo mismo. Se necesita una obra de verdadera reforma, no solo fuera de la iglesia, sino también dentro de ella. Dios pide a todos los que le aman y le sirvan que salgan a trabajar con el espíritu y el poder de Elías. Solo los que abriguen la esperanza del pronto regreso de Jesús en sus corazones y hagan de él su consuelo y su refugio, ellos podrán estar preparados para el pronto regreso de Jesús. Y la pregunta final es entonces, ¿estoy listo? ¿Estás listo para estar de pie ante la segunda venida de Jesús, que será pronto, y ante todas las pruebas que estamos pasando y que pasaremos? Que el Señor nos halle de pie y listos cuando vuelva por segunda vez.